Jack Nicholson conquistó Hollywood como muy pocos actores lo han hecho. Obtuvo 3 premios de la Academia, obtuvo 12 nominaciones al Oscar, y construyó una carrera tan icónica que su sonrisa por sí sola podría dominar una pantalla de cine entera. Durante décadas pareció intocable un artista cuya presencia convertía escenas ordinarias en momentos inolvidables. Entonces, casi sin previo aviso, sucedió algo extraordinario. En 2010, el hombre que había pasado toda su vida en el centro de atención simplemente desapareció. No hubo una gira de despedida, ni una actuación final cuidadosamente planificada, ni una emotiva entrevista que explicara por qué uno de los más grandes actores de su generación se iba. No anunció su retiro en una gran declaración, ni les dio a los fanáticos el cierre que esperaban. En cambio, se alejó silenciosamente y se retiró detrás de las puertas de su casa en Mulholland Drive, dejando al público con poco más que preguntas. A medida que pasaron los años y Nicholson permaneció ausente, las especulaciones comenzaron a llenar el silencio que dejó atrás. La gente se preguntaba si la enfermedad lo había obligado a alejarse. Otros se preguntaron si la edad finalmente había alcanzado al hombre que siempre parecía más grande que la vida. Los rumores se multiplicaron porque la ausencia parecía muy inusual. ¿Cómo podía alguien que había dominado Hollywood durante medio siglo simplemente desaparecer sin ofrecer una explicación? Para comprender la respuesta, es útil empezar desde el principio. Jack Nicholson llegó al mundo el 22 de abril de 1937 en el Hospital St. Vincent de la ciudad de Nueva York. Aunque su familia vivía al otro lado del río en Nueva Jersey, su nacimiento tuvo lugar lejos de casa por razones que le permanecerían ocultas durante décadas. Desde el momento en que nació su vida, se basó en un secreto tan cuidadosamente protegido que ni siquiera él lo descubriría hasta la mediana edad. Su madre biológica, June Nicholson, era todavía una adolescente cuando quedó embarazada. Tenía solo 17 o 18 años, era soltera, y se enfrentaba a una situación que muchas familias de aquella época consideraban profundamente escandalosa. El hombre que se cree que es su padre ya estaba casado con otra persona, lo que complica aún más las circunstancias. Para una familia que vivía en el clima social conservador de finales de la década de 1930, la exposición pública amenazaba con vergüenza, juicio y consecuencias duraderas. Ante esa realidad, la madre de June, Ethel May Nicholson, tomó una decisión que alteraría el curso de la vida de Jack para siempre. Reclamó al niño como suyo y se presentó al mundo como su madre. Mientras tanto, June se convirtió en su hermana mayor en la historia familiar oficial. El engaño no fue temporal. Se convirtió en la base sobre la que se construyó toda su infancia. La familia protegió el secreto con notable disciplina. Pasaron años, luego décadas, sin que nadie cuestionara la historia. En 1954, cuando Jack necesitaba documentación para viajar al oeste, Ethel May incluso presentó unos documentos que reforzaban la versión de los hechos que siempre había creído. Todos los registros oficiales respaldaban la mentira y cada persona que lo rodeaba desempeñaba su papel. Durante casi 40 años, Jack no tuvo absolutamente ningún motivo para cuestionar nada de eso. La mujer que amaba como a su madre era en realidad su abuela. La mujer que consideraba su hermana era en realidad la persona que lo había dado a luz. Era una verdad tan completamente oculta que se volvió inseparable de su identidad. El hogar donde creció estaba muy alejado del glamour que luego rodearía su vida. Era modesto, de clase trabajadora y a menudo financieramente al límite. El hombre que creía que era su padre, John Joseph Nicholson, era en realidad su abuelo, y se ganaba la vida como escaparate de unos grandes almacenes en Manasquan, Nueva Jersey. Era un trabajo respetable, pero ofrecía pocos lujos y aún menos seguridad. Ethel May trabajaba como esteticista y peluquera, y aportaba todo lo que podía para mantener a la familia. Sin embargo, bajo la superficie, ambos adultos llevaban cicatrices emocionales de su propio pasado. Ethel había pasado gran parte de su infancia en hogares de acogida después de haber sido separada de sus padres a una edad temprana. John tenía su propia historia complicada, ya que también fue adoptado y criado fuera de su familia biológica. Cuanto más profunda es la historia familiar de Jack, más inusual se vuelve.
Casi todas las figuras adultas importantes que lo rodeaban habían experimentado separación pérdida o desplazamiento de sus raíces biológicas. Las personas responsables de criarlo ya padecían heridas de las que rara vez hablaban. Mucho antes de comprender el secreto que rodeaba su propio nacimiento, vivía dentro de un hogar moldeado por generaciones de silencio. Quizás ese peso emocional oculto contribuyó a la energía inquieta que la gente notó en él a medida que crecía. En la secundaria, era imposible ignorar a Jack. En el anuario de Manasquan High School de 1954, sus compañeros de clase lo votaron como payaso de la clase y mejor actor. Mirando hacia atrás, esos dos títulos casi parecen proféticos. Poseía un carisma que naturalmente llamaba la atención. Era divertido rebelde y a menudo no estaba dispuesto a aceptar la autoridad sin luchar. Años más tarde, Nicholson recordó haber pasado prácticamente un año escolar entero detenido. Sorprendentemente, nunca describió esas experiencias con vergüenza. En cambio, parecía usarlos como una insignia de honor. En las entrevistas, a menudo hablaba de su vena rebelde con más diversión que arrepentimiento. Le gustaba desafiar las reglas y resistirse a las expectativas. En ese momento probablemente creyó que simplemente estaba rechazando a las figuras de autoridad, sin darse cuenta de que también vivía dentro de una narrativa familiar basada enteramente en el ocultamiento. Entonces vino una revelación que habría destrozado a muchas personas. En 1974, Jack Nicholson ya era una de las estrellas más brillantes de Hollywood. Se había ganado elogios a través de películas como Easy Rider y The Last Detail, consolidándose como uno de los actores más respetados de la industria. Su vida profesional estaba floreciendo cuando una llamada telefónica cambió repentinamente todo lo que creía saber sobre sí mismo. Un investigador que trabajaba en el perfil de una revista importante se puso en contacto con Nicholson con información sorprendente. Durante la conversación, le informaron que la historia de su familia podría no ser cierta. La persona que llamó sugirió que su padre podría estar todavía vivo y que Ethel May no era en realidad su madre. Según la información que se ha ido descubriendo, June Nicholson era su verdadera madre. La revelación llegó sin previo aviso. En un momento estaba hablando del perfil de una revista y al siguiente se enfrentaba a la posibilidad de que toda su identidad se basara en una mentira. Más tarde, Nicholson recordó la experiencia en términos sorprendentemente directos, recordando la conmoción de escuchar a un extraño desmantelar casualmente la historia en la que había creído toda su vida. No fue el tipo de conversación que nadie espera recibir. Buscando respuestas, se puso en contacto con Lorraine, la mujer que siempre había conocido como una hermana más. Lo que siguió lo confirmó todo. El investigador había estado en lo cierto. La verdad que había permanecido enterrada durante casi 4 décadas se volvió repentinamente innegable. El momento hizo que el descubrimiento fuera aún más desgarrador. June Nicholson había muerto de cáncer en 1963. Ethel May había fallecido en 1970. Las dos mujeres que podrían haber explicado la decisión, respondido preguntas u ofrecido consuelo, ya se habían ido. La verdad llegó solo después de que las personas que la sostenían ya no podían hablar. No habría conversaciones, ni confesiones emocionales, ni posibilidad de entender por qué se había mantenido el secreto durante tanto tiempo. Las respuestas desaparecieron con ellas, dejando que Nicholson ensamblara las piezas él mismo. Lo que fascinó a muchos observadores fue su forma de responder. No se derrumbó públicamente ni se lanzó a entrevistas dramáticas sobre la traición. No permitió que la revelación consumiera su identidad pública. En cambio, lo recibió con una calma que casi parecía surrealista. Nicholson lo describió más tarde como un acontecimiento dramático, pero no llegó a calificarlo de traumático. Explicó que a los 37 años ya estaba psicológicamente formado y era capaz de procesar verdades difíciles. A primera vista, su reacción parecía notablemente controlada. Sin embargo, es difícil imaginar que un engaño de esa magnitud no dejara una huella duradera. Las dos mujeres que más le importaron en sus primeros años de vida le habían ocultado sus verdaderas identidades.
Incluso cuando se hacen por amor o protección secretos de esa magnitud, inevitablemente moldean la comprensión que una persona tiene de la confianza, la familia y la pertenencia. Puede que las consecuencias no siempre sean visibles, pero rara vez desaparecen por completo. Con el paso de los años, Nicholson construyó una vida llena de éxito extraordinario, relaciones apasionadas e influencia cultural. Se hizo famoso por interpretar personajes que cargaban con heridas emocionales, ira oculta y vidas internas complicadas. El público se sintió atraído por la autenticidad que aportó a esas actuaciones, porque parecía comprender las contradicciones humanas mejor que la mayoría de los actores. Sin embargo, a pesar de numerosas relaciones y varios hijos, nunca se casó. Los vínculos familiares a veces parecían complicados y distantes. Más tarde su hija hablaría abiertamente sobre aspectos de su relación, describiendo brechas emocionales que hacían eco de temas visibles a lo largo de gran parte de la vida de Nicholson. En cierto modo, los misterios emocionales que definieron su infancia parecieron persistir bajo la superficie mucho después de que llegara la fama. Sin embargo, antes de que todo eso sucediera, él era simplemente un joven que buscaba oportunidades. En 1955, a los 18 años, dejó Nueva Jersey y se mudó a Los Ángeles. Llegó con ambición pero sin garantía de éxito, uniéndose a miles de soñadores esperanzados que intentaban encontrar un lugar en Hollywood. Su primer trabajo no tuvo nada que ver con la actuación. Nicholson trabajó en la división de dibujos animados de MGM, donde los creadores legendarios William Hanna y Joseph Barbera producían proyectos animados. Sus deberes eran humildes y a menudo corrientes. Repartía correo, llevaba café, hacía recados y observaba la maquinaria de la industria del entretenimiento desde la barrera. Aunque permaneció lejos del centro de atención, la experiencia le brindó una valiosa educación. Observó a profesionales creativos trabajar, resolver problemas y dar vida a historias. El entorno le fascinaba. Incluso entonces, sintió que su futuro pertenecía a algún lugar dentro de ese mundo. En un momento, el estudio le ofreció un puesto más estable como animador. Para muchos empleados jóvenes, habría sido una decisión fácil. Nicholson se negó. Más tarde bromeó diciendo que aceptar el trabajo habría requerido un recorte salarial. La decisión resultó significativa. La división de dibujos animados finalmente cerró en 1957, pero para entonces, los intereses de Nicholson ya se habían trasladado a otra parte. La actuación había comenzado a empujarlo hacia un futuro diferente, uno que parecía incierto, pero mucho más emocionante. Ese camino lo llevó al Players Ring Theater de Los Ángeles, donde estudió con el profesor de interpretación Jeff Corey. Corey era mucho más que un instructor ordinario. Incluido en la lista negra durante la era McCarthy, transformó la adversidad en oportunidad al crear una de las aulas de actuación más influyentes de Hollywood. Los estudiantes que rodeaban a Nicholson acabarían convirtiéndose en importantes fuerzas creativas de la industria. Escritores, directores e intérpretes pasaron por el mismo entorno, compartiendo ideas y perfeccionando su oficio juntos. Era una atmósfera llena de ambición, experimentación y posibilidades. Corey enseñó que una gran actuación no puede surgir únicamente de la imitación. Un actor necesitaba absorber profundamente la vida, comprender el comportamiento humano y aprovechar una experiencia emocional genuina. Nicholson abrazó esa filosofía por completo. Nunca le interesó parecer pulido o técnicamente perfecto. Lo que lo hacía único era su capacidad para hacer que cada escena pareciera impredecible y viva. Incluso al principio de su carrera, poseía una autenticidad cruda que el público podía sentir de inmediato. A mediados de la década de 1960, comenzó a darse cuenta de que su futuro podría ser mucho más grande de lo que nadie había imaginado. Los límites que alguna vez lo rodearon estaban comenzando a desaparecer, y el joven de Nueva Jersey se estaba transformando constantemente en uno de los actores más inolvidables que Hollywood jamás produciría. La gente no lo veía como un protagonista, por lo que empezó a impulsar desde otra dirección. Empezó a escribir. En 1967 escribió el guión de The Trip, una película de Roger Corman sobre un director de comerciales de televisión interpretado por Peter Fonda que toma LSD. Nicholson se basó en su propia experiencia para el guión.
Parte de ello provino de una sesión de LS de que tuvo en condiciones controladas de laboratorio. Parte de esto se debió a las consecuencias emocionales de su divorcio de Sandra Knight. Incluso escribió él mismo un papel importante, pero Corman se lo entregó a Bruce Dern. Aún así, Nicholson siguió moviéndose. En 1968, coescribió y coprodujo Head, una película surrealista y autodestructiva para los monos que estrenó Columbia Pictures. Le fue mal en taquilla, pero el fracaso no borró su valor. A través de ese proyecto, Nicholson se acercó a Bert Schneider y Bob Rafelson, y esos hombres pronto le abrirían la puerta a la película que cambió su vida. A principios de 1969, Jack Nicholson tenía 31 años. Había aparecido en unas 15 películas. Todavía casi no conocía su nombre. De hecho, cuando Easy Rider se formó por primera vez, ni siquiera estaba destinado a estar en ello. Bob Rafelson lo contrató principalmente para vigilar la producción de su empresa. Rayburn, el papel que lo hizo famoso, solo estuvo disponible porque todo a su alrededor se vino abajo. Rip Torn iba a interpretar a George Hanson, el abogado sureño borracho. Luego estalló una feroz pelea entre Torn y Dennis Hopper durante una cena en Nueva York. Durante años hubo diferentes historias sobre quién salió el cuchillo durante ese enfrentamiento. La disputa duró tanto que volvió a salir al público cuando Hopper apareció en The Tonight Show con Jay Leno en 1994 y culpó directamente a Torn. Torn lo demandó por difamación y ganó casi $1 millón. Sin embargo, en 1969, el resultado inmediato fue simple. Desgarrado estaba fuera. Nicholson intervino. Lo que sucedió después no pareció gradual. Se sintió como si abrieran una puerta de una patada. Easy Rider se convirtió en una explosión cultural. Nicholson asumió un papel secundario y lo hizo inolvidable. En 1970 obtuvo su primera nominación al premio de la Academia como mejor actor de reparto. Fue la primera de 12 nominaciones al Oscar que recibiría entre 1970 y 2003, empatando el récord de todos los tiempos para un actor masculino. Antes de Easy Rider, había pasado años dando vueltas en los límites de la industria. Después de eso, se convirtió en una de las caras del nuevo Hollywood casi de la noche a la mañana. El movimiento ya estaba remodelando el cine estadounidense, pero Nicholson llegó exactamente en el momento adecuado y con exactamente la energía adecuada. Se sentía peligroso, divertido, relajado y real al mismo tiempo. Luego vino El último detalle en 1973. Esta vez interpretó a Billy Badusky, un suboficial jefe de la Marina que escoltaba a un joven marinero llamado Larry Meadows a una prisión militar por robar $40 de una caja de caridad. El castigo que pesaba sobre el niño era aplastante. 8 años en la prisión naval de Portsmouth, la actuación de Nicholson transmitía calor, lenguaje soez, humor y conflicto moral al mismo tiempo. Los críticos vieron que algo importante estaba tomando forma. Este no fue simplemente otro papel importante. Fue la llegada del arquetipo de Nicholson, el personaje que se sentía magnético, volátil e imposible de precisar. La película le valió otra nominación al Oscar y dejó aún más claro que se había convertido en uno de los actores más convincentes de su tiempo. Y luego, en 1974, realizó una de las actuaciones más importantes de la década en Chinatown. Estrenada el 20 de junio de 1974, la película lo eligió como el detective privado, J.J. Hogatis, en una historia arraigada en las guerras del agua de California y empapada del sentimiento de Los Ángeles de los años 30. La respuesta fue enorme. Chinatown recibió 11 nominaciones al Oscar, 7 nominaciones al Globo de Oro, y ganó 4 de ellas, incluidas Mejor Película Dramática y Mejor Actor para Nicholson, y 11 nominaciones al BAFTA, ganando 3. Posteriormente, en 1991, la Biblioteca del Congreso la seleccionó para el Registro Nacional de Cine, por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. En 2008, el American Film Institute la clasificó en segundo lugar entre las mejores películas de misterio jamás realizadas. La película se convirtió en un monumento, y Nicholson se situó en el centro del mismo.
Esa fuerza creciente alcanzó un nuevo pico con Alguien voló sobre el nido del cuco en 1975. Nicholson no solo ganó el premio al mejor actor por interpretar a Randall McMurphy, sino que pasó a formar parte de la historia del cine. La película arrasó en los 5 premios Oscar principales, a mejor película director, actor, actriz y guión, convirtiéndose en la segunda película en lograrlo después de que sucedió Una noche de 1934. También ganó mucho dinero, recaudando más de $163 millones. Nicholson tuvo la previsión de negociar una parte de las ganancias en lugar de conformarse con un simple pago fijo, y esa decisión supuestamente le valió entre 15 y 20 millones de dólares con esa película. Para entonces, ya no era solo un actor respetado, sino una figura poderosa que podía moldear su propio futuro con la misma fuerza que aportaba a la pantalla. Ese poder solo se hizo más evidente durante El Resplandor en 1980. El perfeccionismo de Stanley Kubrick llevó la producción al extremo. La famosa escena de la puerta donde el personaje de Nicholson la atraviesa con un hacha y dice la frase: "Aquí está Johnny", tomó más de 130 tomas y destruyó alrededor de 60 puertas antes de que Kubrick estuviera satisfecho. Otra escena de diálogo de la película alcanzó 148 tomas, lo que entró en el libro Guinness de los récords para repeticiones según el operador de Steadicam Garrett Brown. La tensión era real. Louise Burns le dijo más tarde a The Independent que Nicholson se cansaba tanto durante el rodaje que se quedaba dormido en el suelo entre escenas. De esa presión surgió Jack Torrance, uno de los personajes más estudiados y terroríficos de la historia del cine. Unos años más tarde, Nicholson demostró que podía dominar un tipo de película muy diferente. En Términos de cariño, estrenada en 1983, interpretó a Garrett Breedlove, un astronauta anciano cuyo encanto era fácil, perezoso y profundamente efectivo. El papel no pedía amenaza ni locura. Pedía calidez, humor astuto y una facilidad que robaba la escena. Lo dio todo, y la Academia lo premió como mejor actor de reparto en la ceremonia de 1984. Ese segundo Oscar fue importante porque mostró el alcance de la manera más clara. Ahora había ganado en 2 categorías de actuación diferentes y en modos emocionales muy diferentes. Fuera de la pantalla, su mundo personal comenzó a volverse igualmente legendario. A finales de los años 1970 y 1980, su casa en Mulholland Drive pasó a ser conocida como El Monasterio. El nombre sonaba santo, pero la realidad era todo lo contrario. La casa se convirtió en un famoso lugar de reunión para algunos de los nombres más importantes del entretenimiento, incluidos Warren Beatty, Lou Adler y Roman Polanski. También fue la casa que entró en una de las historias más oscuras de Hollywood. En marzo de 1977, mientras Nicholson estaba en Aspen, Polanski llevó allí a Samantha Gamer, de 13 años, con el pretexto de una sesión de fotos para la edición francesa de Vogue. Durante esa noche, Polanski le dio champán y parte de una Quaalude, y luego la agredió. Más tarde dijo que no luchó físicamente contra él porque tenía miedo. Fue arrestado esa misma noche en el Hotel Beverly Wilshire. El 24 de marzo de 1977, un gran jurado lo acusó de 6 delitos graves, entre ellos violación, sodomía, suministro de drogas a un menor y abuso de menores. Posteriormente se declaró culpable de relaciones sexuales ilícitas con un menor y huyó de Estados Unidos en 1978, antes de ser sentenciado. Nicholson no estuvo presente durante el asalto, pero su dirección quedó vinculada para siempre a uno de los crímenes más notorios de la historia de Hollywood. Las consecuencias tocaron su propio círculo casi de inmediato. El 11 de marzo de 1977, la policía llegó a la casa de Nicholson mientras investigaba el caso. Allí encontraron a Angelica Houston. Ella era la novia de Nicholson en ese momento. Cuando los detectives la siguieron escaleras arriba, les mostró marihuana en un cajón. Luego registraron su bolso y encontraron 1 gramo de cocaína. La arrestaron y se la llevaron en un coche de policía. Nicholson no enfrentó cargos, aunque más tarde circularon historias de que sus propias drogas estaban escondidas en envases de crema de afeitar
y nunca fueron descubiertas. Se pueda probar o no ese detalle, la atmósfera alrededor de la casa ya estaba cargada de excesos, riesgos, y la sensación de que la vida privada de las estrellas siempre estaba a una mala noche de volverse pública. Ni siquiera ese caos redujo su control sobre Hollywood. En 1989, utilizó ese poder en las negociaciones contractuales para Batman y cambió el juego. Bonito lugar el que tienes aquí. Warner Brothers le ofreció una tarifa fija de $10 millones. Nicholson dijo que no. En cambio, aceptó $6 millones por adelantado y se aseguró una parte de la taquilla más los ingresos por mercancías. Batman se convirtió en un gran éxito comercial y, según se informa, sus ganancias aumentaron entre 60 y 90 millones de dólares. Ajustado a la inflación, eso equivale a cerca de 200 millones de dólares en términos actuales. Se convirtió en uno de los acuerdos más inteligentes que jamás haya hecho un actor, e influyó en la forma en que las principales estrellas abordaron los contratos de estudio durante años. Mientras tanto, su vida personal se convirtió en su propia mitología. Jack Nicholson se ganó abiertamente la reputación de ser uno de los grandes mujeriegos de Hollywood. Los informes y entrevistas a lo largo de los años elevaron el número de sus parejas sexuales a más de 2.000. La actriz británica Karen Mayo Chandler le dio nuevo combustible a esa imagen en una entrevista para Playboy en diciembre de 1989, llamándolo una máquina sexual incesante. Lo conoció en Aspen en 1987. Las relaciones asociadas a su nombre incluían a Angelica Houston, Diane Keaton, Johnny Mitchell, Michelle Phillips, Lara Flynn Boyle y Rebecca Broussard. Algunas relaciones se prolongaron durante años. Algunos se superpusieron. Nicholson rara vez intentó ocultar su visión del sexo y una vez dijo que hombres y mujeres lo veían de manera muy diferente. La frase sonó casual, pero también reveló cuán cómodamente justificó el caos que dejó atrás. Uno de los ejemplos más dolorosos llegó al final de su larga relación con Angelica Houston. Habían estado involucrados intermitentemente durante más de 17 años, cuando Nicholson comenzó un romance con Rebecca Broussard, actriz y modelo nacida el 3 de enero de 1963. En 1989, mientras los Grifters estaban ensayando, Nicholson invitó a Houston a cenar. Durante el postre, él la miró y dijo: «Alguien va a tener un bebé». Houston lo entendió de inmediato. No fue ella. Había luchado contra la endometriosis. Nicholson le dijo que apoyaría a Broussard, al tiempo que dijo que no quería que nada más cambiara. Houston respondió con total claridad: «En esta foto solo hay lugar para una de nosotras las mujeres y me voy a retirar de ella». Más tarde, Broussard dio a luz a Lorraine Nicholson en 1990 y a Ray Nicholson en 1992. Una conversación puso fin a una relación de 17 años y abrió otro capítulo de su vida. A principios de la década de 1990, Jack Nicholson había llegado a un punto en el que incluso una aparición breve podía generar un sueldo enorme. En A Few Good Men, estrenada en 1992, le pagaron $5 millones por solo 10 días de rodaje como el coronel Nathan Jessup. El papel es sorprendentemente pequeño cuando miras la película completa. Aparece en solo 3 escenas y su tiempo total en pantalla es de aproximadamente 15 minutos. Eso equivale a más de $333.000 por cada minuto que pasa en la pantalla. Incluso entonces el número por sí solo no explica completamente el esfuerzo detrás de esto. Durante la famosa secuencia en la sala del tribunal, Nicholson pronunció ese discurso de 2 páginas una y otra vez, con toda su intensidad entre 40 y 50 veces para que la película pudiera capturar tomas de las reacciones de todos los demás en la sala. A Rob Reiner también se le acabó el tiempo, y Nicholson regresó para una mañana extra sin cobrar más. La actuación le valió su 10ª nominación al Oscar, y la frase «No puedes soportar la verdad» se convirtió en una de las citas cinematográficas más famosas de la historia. Unos años más tarde mostró un lado muy diferente de sí mismo. En Mejor Imposible interpretó a Melvin Udall, como Melaza Espesa, un novelista romántico cruel y difícil atrapado dentro de sus hábitos, miedos y rutinas.
La actuación le dio su tercer Oscar de actuación en la 70ª edición de los Premios de la Academia el 23 de marzo de 1998. Tenía 60 años en ese momento, y esa victoria lo colocó entre un grupo muy pequeño de actores que habían alcanzado 3 premios Oscar de actuación. Helen Hunt ganó el premio a la mejor actriz esa misma noche, lo que hizo que el momento fuera aún más grande para la película. Lo que hizo que el trabajo de Nicholson sobresaliera no fue la fuerza ruidosa ni el caos, fue control. Tomó a un hombre que podría haberse sentido desagradable durante 2 horas y lo hizo profundamente humano. Ese papel también marcó un cambio silencioso en su imagen en pantalla. La energía peligrosa todavía estaba allí, pero ahora vivía dentro de un hombre que se había hecho mayor, más duro y más cerrado. Ese cambio se hizo aún más claro en la siguiente década. En About Schmidt, estrenada en 2002, Nicholson interpretó a Warren Schmidt, un actuario jubilado obligado a sentarse con el vacío de su propia vida. El papel le valió un Globo de Oro al mejor actor en un drama, y le recordó a la gente lo bueno que podía ser cuando dejaba de buscar el momento explosivo y dejaba que el silencio hiciera el trabajo. Luego vino The Departed en 2006, donde interpretó a Frank Costello en el brutal mundo criminal de Martin Scorsese. Esta vez el peligro volvió, pero llegó con la edad. Según se informa, Nicholson improvisó gran parte de esa actuación y utilizó accesorios extraños en el set para molestar a los actores que lo rodeaban y provocar sus reacciones. Lo que unía estos dos roles no era el estilo, porque eran muy diferentes, sino el peso. Para entonces ya no necesitaba demostrar que podía dominar una escena. Simplemente entró en uno y cambió el aire. A medida que avanzaba la década de 2000, se volvió más selectivo, y la gente de Hollywood empezó a notar que ya no perseguía papeles como antes. Algunas historias lo hacían parecer divertido, otros lo hicieron parecer definitivo. Según se informa, salió de la proyección de El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey en un Globo de Oro en 2004, y le dijo a Elijah Wood detrás del escenario que era demasiado largo. También abandonó proyectos posteriores, incluido Ready Player One, y no regresó como Jack Torrance en Doctor Sleep. Amigos y conocedores dijeron que a menudo fijaba su precio de venta tan alto que nadie podía seguir adelante lo que parecía convenirle muy bien. Una historia del productor Lou Adler capturó ese estado de ánimo a la perfección. Cuando alguien le preguntó a Nicholson sobre una oferta cinematográfica, él respondió con una respuesta simple: pasar el día bajo un árbol leyendo un libro. Suena poco, pero dice mucho. Para entonces el trabajo ya no le parecía urgente. Ese sentimiento se prolongó hasta su última película, aunque nadie sabía en ese momento que sería la última. How Do You Know? Lanzado el 17 de diciembre de 2010, no fue construido como una despedida. Era una comedia romántica de James L. Brooks, y Nicholson entró en ella solo después de que Bill Murray la abandonara. Le pagaron $12 millones por un papel secundario. Pero la película fracasó estrepitosamente y, según se informa, perdió alrededor de $70 millones en taquilla. Para un hombre que alguna vez ganó $60 millones con Batman Alone, fue una nota extraña para terminar. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió. Nunca regresó para otro proyecto cinematográfico o televisivo. No hubo una reverencia final, ni un anuncio emotivo, ni una despedida escenificada. La pantalla simplemente lo perdió. Ese silencio se convirtió en parte de la historia. La última película de Nicholson vino y se fue, y él nunca la presentó públicamente como el final. No se sentó para una entrevista de despedida. No convirtió su última alfombra roja en un momento de cierre. Simplemente desapareció de la actuación. Para alguien con 12 nominaciones al Oscar y 3 victorias, ese tipo de salida parecía casi irreal. Otras estrellas de su época siguieron trabajando, siguieron promocionando y siguieron regresando. Nicholson hizo algo más. Se quedó en casa. Había vivido en Mulholland Drive desde los años 1970. Y con el tiempo esa dirección llegó a representar más que privacidad. Se convirtió en una frontera entre la imagen pública y el hombre privado. En 2013, finalmente,
habló un poco de su ausencia en una entrevista para Vanity Fair, aunque incluso entonces se negó a convertirlo en una declaración limpia de jubilación. Dijo que ya no se sentía impulsado a estar ahí fuera. Y explicó que las únicas películas que le importaban eran las que conmovían a la gente y trataban con emociones. Luego vino una línea que aterrizó más fuerte que cualquier otra cosa. Dijo que ya no tenía energía para trabajar y perder el tiempo. Y admitió que durante sus últimas películas apenas salió del hotel por la noche. Para un hombre cuya vida fuera de la pantalla había sido parte de la leyenda durante mucho tiempo, ese comentario se sintió como una ventana que se abrió por un segundo. Se podía escuchar el cambio en él. Algo se había desacelerado dentro de él. Ese mismo año trajo un rumor mucho más oscuro. Radar Online informó que Nicholson se había alejado debido a la pérdida de memoria y ya no podía recordar las líneas lo suficientemente bien como para funcionar. La afirmación se difundió rápidamente porque tocó el centro de lo que lo convirtió en Jack Nicholson en primer lugar. Se trataba de un hombre cuya voz, sincronización y ejecución habían dado a la historia del cine algunos de sus momentos más inolvidables. Nicholson ni su equipo nunca confirmaron el informe. Y las personas cercanas a él respondieron. Una fuente que habló con Maria Shriver dijo que él no estaba lidiando con demencia o una enfermedad relacionada con la memoria y que todavía estaba leyendo guiones y mirando hacia otro proyecto. Sin embargo, los años siguieron pasando y no llegó ningún proyecto. Ese silencio dejó a la gente con preguntas que nunca desaparecieron del todo. La incertidumbre solo se profundizó más tarde. En 2017, Nicholson fue designado para protagonizar una nueva versión estadounidense de Tony Erdmann, y por un tiempo pareció que realmente podría regresar. Luego abandonó y toda la producción se vino abajo. Incluso mucho más tarde, James L. Brooks dijo que Nicholson seguía leyendo guiones todo el tiempo. Ese detalle es extrañamente inquietante porque sugiere que la puerta nunca se cerró con palabras. Simplemente nunca se abrió en la vida real. Ya sea que el motivo fuera salud, fatiga, falta de interés o alguna combinación de los tres, el resultado siguió siendo el mismo. Él permaneció desaparecido. Mientras tanto, el mundo que lo rodeaba se hacía más pequeño. Las historias de 2021 y 2022 describieron a Nicholson pasando casi todo su tiempo dentro de su complejo de Mulholland Drive. Algunos informes pintaban el lugar como un castillo. Otros lo hicieron sonar más como un hermoso recinto. De cualquier manera, era difícil pasar por alto el contraste. Este era el mismo hombre que alguna vez simbolizó la libertad, el exceso y el riesgo de Hollywood. Para entonces, había pasado más de una década fuera de la pantalla, y el camino que alguna vez representó sus años salvajes, ahora enmarcaba una vida construida alrededor de quedarse en casa. Luego, a principios de 2023, volvió a surgir la preocupación por su condición. Un informe de Radar Online citó a una fuente que decía que físicamente está bien pero que no está mentalmente. La línea se difundió rápidamente en línea y cobró vida propia. Lo que hizo que el momento pareciera más pesado fue la falta de una negación pública directa por parte del campo de Nicholson después. Casi al mismo tiempo, un medio médico examinó los informes y notó que algunos de los comportamientos descritos en público coincidían con las señales comunes de advertencia de demencia, especialmente en adultos mayores. Aún así, nunca se confirmó ningún diagnóstico. Eso importa. Sigue siendo uno de los hechos centrales de esta historia. Ha habido especulaciones y desmentidos, pero nunca ha habido una respuesta oficial clara. A medida que su mundo público se estrechaba, dos personas parecían permanecer más cercanas a él. Sus hijos, Lorraine y Ray. Ambos de su relación con Rebecca Broussard. Los informes decían que estaban ayudando a cuidarlo, y con el tiempo parecieron convertirse en su círculo más confiable. Lorraine lo había llamado su mentor años antes. Más tarde, Ray se convirtió en el niño que el público veía a su lado con mayor frecuencia. Esa imagen se volvió especialmente poderosa porque conectaba al Nicholson mayor oculto con una generación más joven que llevaba el nombre en público. Uno de los lugares más claros donde la gente notó la ausencia de Nicholson fue la cancha en los juegos de los Lakers. Durante décadas, él fue parte del panorama.
había sido abonado desde 1970, y su asiento en primera fila se volvió tan familiar como los jugadores en la cancha. A lo largo de los años se dice que gastó alrededor de $10 millones en esos asientos. En 1988, uno de ellos costaba $170. Para 2023, el mismo lugar supuestamente costará $3.500 por juego. Su última aparición antes de un largo intervalo fue en el primer partido en casa de los Lakers el 19 de octubre de 2021. Luego también desapareció de esa escena. Cuando finalmente regresó el 28 de abril de 2023 para el juego 6 contra Memphis, sentado con Ray, la gente notó de inmediato lo mayor y frágil que parecía. Unas semanas más tarde, el 20 de mayo de 2023, apareció nuevamente en Crypto.com Arena durante las finales de la Conferencia Oeste contra Denver. Esa aparición se convirtió en otro marcador importante porque fue una de las últimas veces que el público pudo verlo claramente. Él todavía estaba allí. Seguía siendo Jack Nicholson. Sin embargo, el hombre en esas fotografías parecía muy lejos de la figura que alguna vez fue dueño de ese asiento con gafas de sol, arrogancia y una sonrisa que podía robar la cámara de toda la arena. Incluso entonces la historia no terminó del todo. A principios de 2025, Radar Online informó que Nicholson estaba considerando una sincera entrevista televisiva en la que finalmente podría explicar por qué dejó de actuar y cómo había estado viviendo. No salió nada. No se emitió ninguna entrevista. No llegó ninguna explicación. Luego llegó un momento profundamente humano durante los incendios forestales de Los Ángeles en enero de 2025. Angelica Houston, su expareja durante 17 años, reveló que Nicholson la llamó mientras estaba evacuando y le ofreció su casa en Mulholland Drive. Su descripción de la llamada fue tierna y conmovedora. Después de todos los años, de todos los daños, de toda la distancia, todavía cogió el teléfono. En mayo de 2026 incluso, hubo rumores de que podría estar más abierto a la idea de un papel final. Las fuentes dijeron que amigos y antiguos agentes habían estado tratando gentilmente de atraerlo de regreso, y James L. Brooks confirmó nuevamente que Nicholson todavía estaba leyendo guiones. Al mismo tiempo, los límites eran evidentes. Los informes decían que no lidiaría con tiempos de llamadas brutales ni horarios difíciles. Solo eso cuenta su propia historia. Cualquier posible regreso tendría que adaptarse a la vida que tiene ahora, no a la que dejó atrás. Mientras Jack desaparecía de Hollywood, Ray Nicholson comenzó a construir su propia carrera visible. Nacido en 1992, Ray pasó años resistiendo el peso del legado familiar. Pero en 2024 tuvo un momento decisivo en Smile 2. Los espectadores inmediatamente notaron el parecido en su sonrisa y expresiones faciales, y la vieja energía de Nicholson de repente se sintió presente nuevamente en un nuevo cuerpo. En 2025 apareció tanto en Novocaine como en Borderline y habló abiertamente sobre actuar como una especie de lenguaje de amor entre él y su padre. Ese puede ser uno de los detalles más conmovedores de toda esta historia. Puede que Jack esté prácticamente oculto ahora, pero una parte de él permanece en movimiento a través de su hijo.